Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga ricamente. He aprovechado esta oportunidad para hacer el devocional sobre la palabra del día miércoles. Y el tema de hoy se llama las cosas que no son como que si fuesen. Oración. Amado Señor, volvemos nuestro ser a ti, al único Dios verdadero que hace posible todas las cosas y trae a la existencia lo que no existe. En Jesús oramos. Amén. La base bíblica está en Romanos 4, del 17 al 25. Vamos a estar leyendo. Y dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, y que él le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén y amén. Mis amados, el pasado miércoles, nuestro amado Señor nos habló a través de nuestro hermano Johnny Gómez, una hermosa palabra, y nos decía que el Señor es nuestro Dios y que nosotros debemos buscar ser nutridos de Él. Nos recordaba que estamos hechos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, por lo que necesitamos ser llenos en todo nuestro ser alimentados de su palabra de vida para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Pero vamos a revisar en Romanos 4:17 en adelante, viendo nuevamente el ejemplo de Abraham, padre de la fe. En el verso 17, ¿cómo puso Dios a Abraham? ¿A quién creyó esto de ser padre de mucha gente? ¿Qué 2 cosas se menciona aquí que hace Dios? Vamos a responder estas preguntas en el verso 17. Y dice de la siguiente manera. Vamos a estar leyendo aquí. Como está escrito, te he puesto por padre a muchas gentes. Entonces, ¿cómo puso Dios a Abraham? Así como lees, como padre de muchas gentes. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Y a quién creyó esto de ser padre de mucha gente? Dice que delante de Dios, ¿a quién creyó? ¿A quién creyó? O sea, a Abraham se le dijo esto de parte de Dios y él creyó esto. ¿Qué 2 cosas se menciona aquí que hace Dios? Dice, lee allí, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Aleluya. Sí, Señor. Así mismo como estás leyendo. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a seguir con el verso 18. La pregunta es, ¿cómo creyó Abraham? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho:
así será tu descendencia. Entonces, ¿cómo creyó Abraham? Sí, así mismo. Esperanza contra esperanza. Es decir, creyó en contra de todos los pronósticos que estaban en contra de que esto fuera una realidad. Recordemos que Abraham no tenía hijos, pero creyó que los tendría. Era humanamente imposible sacar descendencia sin hijos propios, pero creyó conforme a la palabra que se le había dicho. Aleluya. Y recordando la palabra del miércoles sobre lo que se le había dicho, con esto de la palabra de Dios en el momento en que más se necesita, en el momento apropiado, esa palabra que salta y brinca nuestro corazón. Se decía que Dios nos da una palabra rema y es poderoso para cumplirla. Ya les digo lo que significa esto. La Biblia usa dos palabras griegas para referirse a la palabra de Dios. Una es la palabra logos y la otra es la palabra rema. Conocer el significado de estas dos palabras nos van a ayudar a conocer y experimentar a Dios de una forma más profunda y verdadera. Logos es la palabra escrita de Dios, la Biblia. En ella podemos conocer a Dios y aprender su actuar, cómo son sus pensamientos, sus caminos y cómo opera en todos los asuntos y en todas las cosas. Pero cuando no nos quedamos solo con eso, sino que en ese conocimiento de la palabra vamos avanzando y comenzamos a conocer a Dios de manera personal y lo experimentamos, entonces entra el rema de Dios. ¿Qué es? Es el hablar personal del Señor para el momento, para el tiempo de Dios, para nosotros. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Dios no es solo historia. Él no está callado. Es una persona divina que desea comunicarse, no solo en la palabra escrita, sino también cuando la palabra llega como vida a situaciones muy específicas y muy puntuales en el diario vivir. Por supuesto, basándose en la palabra escrita, que es el logo de Dios. Aleluya. Por eso aquí en el verso 18 dice que para Abraham hubo un hablar personal de parte de Dios y lo más importante, él lo creyó. No se metió en la lógica, solamente creyó. Ahora podríamos preguntarnos dos cosas. Una, ¿me ha hablado Dios personalmente a mí, a mi situación? En todos estos días de hablar de Dios, a través de sus siervos, a través de los devocionales, de las palabras que hemos escuchado, ¿nos ha hablado Dios de manera personal? Y lo segundo es, si me ha hablado, le creo, practico, trato de llevar a mi vida práctica lo que he escuchado, hago lo que Dios me dice, creo lo que me ha prometido. Eso no me lo respondan, eso es para que nosotros nos miremos allí adentro y respondamos en nuestro corazón estas preguntas. Pero vamos a proseguir al 19, porque aquí hay un gran ejemplo. Vamos a ver, el 19 dice, y no se debilitó en la fe Abraham, ¿verdad? De quien estamos hablando, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe. Es un gran ejemplo que hay aquí para nosotros. ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con la fe de Abraham? Abraham no se preocupó al pensar y considerar que ya no era viril, que no era un hombre joven, casi tenía 100 años. Pero él no se debilitó en la fe.
Él dio gracias a Dios, dice allí la palabra. Y también pudo haber pensado, y pensó, porque pensó, Sara es estéril, pero no se preocupó, no le dio esa gran importancia a la realidad que estaba viviendo, a estos hechos, al considerarlos. ¿Y sabe usted qué? ¿Quién se lo había prometido? Él consideró fue quién se lo había prometido, no cómo va a ser posible lo que me ha prometido Dios, sino quién me lo prometió. No es hombre para que mienta. Aleluya. Vamos a ver en el verso 20. ¿Qué otra cosa no hizo Abraham? En el 20. Tampoco dudó, dice la palabra. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gracias a Dios. Aleluya. Qué bello, ¿verdad? No dudó. ¿Y de qué otra cosa estaba pleno Abraham? Vamos a ver en el 21. Dice, estaba plenamente convencido, plenamente convencido. Son palabras que están allí rayadas, si las ves en la foto que te envié de mi Biblia viejita. Plenamente convencido de que era también poderoso el Señor para hacer todo lo que había prometido. Sí, estaba plenamente convencido no solo de que Dios no miente en sus promesas, sino también que es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. En el versículo 22, en vista de esa fe, ¿cómo lo declaró Dios? Dios miró esa fe de Abraham, esa confianza que tenía en el mismo Dios, no en lo que él estaba viendo con sus ojos físicos, viendo esa mujer anciana que ya no le vería la menstruación, que ya no podía ovular para tener hijos, que estaba viejita, él también viejito. Él no se consideró en eso, no se enfrascó en eso, sino que creyó en que Dios no miente, y creyó que el que no miente también era poderoso para llevar a cabo este gran milagro. Aleluya. Entonces, en vista de esa fe, ¿cómo lo declaró Dios? Vamos a ver en el verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué bello, qué precioso. El Señor lo llamó justo, lo hizo justo por su fe. Amado hermano y amigo que escucha, mira ahora lo que dice el versículo 23 y 24 del capítulo 4 de Romanos. Dice, sino también dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada esta fe por justicia, no solamente con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, amados, a quienes ha de ser contada también esta fe como justicia. Esto es a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso es que nos justifica, es la fe, hermanos. Esta promesa de ser justificados no solo fue para Abraham, Dios también ha escrito una palabra para nosotros. También nos llama justos por la fe, por la confianza en que creemos que Dios levantó de la muerte a Jesús. ¡Qué maravillosa promesa! El justo vivirá por fe, dice la palabra. La fe se va alimentando del oír la palabra. Esto también lo dice la palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y después la palabra va siendo parte vital, se va haciendo vida en la medida que vamos intimando con su autor, con su origen que es Dios. Y entonces esa palabra comienza a hacerse más directa a cada detalle de nuestras vidas. Y empezamos a llamar las cosas que no son como que si fuesen por la palabra,
por la promesa. Entonces el corazón se ensancha todo nuestro ser y como Abraham, creemos en Dios, creemos en sus promesas y en su poder para cumplirlas. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y a tu vida y que puedas hacerla una realidad hoy y cada día. Cada día es necesario creer, hermanos, ser justificados por esta fe. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Toma el rema de Dios para tu vida hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.